En este vídeo vamos a entrar en detalle sobre el potencial real que tiene el mercado cripto, ya no solamente este bullrun, sino en los próximos años. Quédate. Pues sí, como ya sabéis, en este canal me encanta traer vídeos reflexivos que puedan aportar un punto de vista que no vemos normalmente, ya que nos cega el FOMO o el FUD, simplemente los sentimientos del mercado, las emociones. Pero creo que es bastante importante que veamos un poquito en perspectiva lo que sería el mercado de las criptomonedas, porque al final es un mercado de startups, es un mercado que se está consolidando con el paso del tiempo, no a lo mejor de la forma que más nos gustaría, que sería ganando muchísimo dinero, pero de momento estamos viendo que sí, que mirando en retrospectiva, hemos avanzado mucho más a nivel tecnológico, a nivel de producto, y poco a poco estamos atrayendo pues aquellos desarrolladores, diseñadores, programadores que realmente pueden aportar un producto de calidad al mercado Web3 para que poco a poco se vaya consolidando pues esta narrativa. Entonces, la pregunta que os quiero lanzar en este vídeo y que vamos a resolver con bastante detalle es: ¿se te ha escapado este bullrun? ¿Se acabó el bullrun? ¿No tendremos mercado alcista? ¿Qué quieres decir, Mark, con todo esto, no? Al final, el canal ya sabéis que lo estoy intentando de alguna forma enfocar a divulgación cripto, no hablar tanto de proyectos que te van a hacer ricos, sino que quiero que intentéis trabajar esa parte de inversor que nadie quiere trabajar, que es la de utilizar la lógica, entender pues el sentido de las cosas, por qué tenemos que ir a largo plazo, por qué tenemos que investigar, es decir, darle peso a cosas que ya nos están dando peso dentro de los vídeos de YouTube, ¿no? Entonces, el primer punto que vamos a tocar es importante hacer zoom out. ¿Qué significa hacer zoom out? Pues ver realmente el gráfico desde una perspectiva más lejana. Ver de dónde venimos y hacia dónde estamos yendo. Esto de hacer zoom out, a mí me lo enseñaron cuando estuve haciendo, junto con Alex Ruiz, que ya lo conocéis algunos de vosotros, cuando hicimos el máster de finanzas en UK y en Canadá. Nos enseñaron muchísimas cosas de alto valor, la verdad, con lo caro que era ya podían enseñarnos cosas, pero también habían muchas cosas que pues ni fu ni fa, o que ya sabías de internet y demás, ¿no? Pero una de las que siempre nos decían nuestros profesores era sobre todo la importancia de hacer zoom out. Siempre estamos viendo todo muy a corto plazo porque ya no tenemos esa paciencia de poder estar esperando para recibir un beneficio. Entonces, como la gente ya no mira temporalidades grandes o ya simplemente no aleja el gráfico o mira en retrospectiva todo lo que ha estado pasando, pues realmente no vemos la evolución del activo o no vemos la evolución del ecosistema, y siempre es importante ver de dónde venimos y hacia dónde vamos. Dicho esto, la evolución de la web, porque os quiero decir que aquí estamos invirtiendo, sí queremos ganar dinero, pero no dejamos de ser unas personas que estamos invirtiendo en startups, que estamos buscando aquellos proyectos que nos puedan dar un mejor desempeño de aquí hacia adelante, y también estamos entrando en una nueva era, en la era Web 3. Antes teníamos la Web 2, donde solamente se podía leer, luego se podía leer y escribir, y ahora mismo se puede leer, escribir y ejecutar. Es decir, que los modelos de web, en este caso de Web 3, son mucho más interactivos que todos los anteriores, por lo que, al igual que vimos un gran boom con las .com y solamente sobrevivieron las que realmente tenían una utilidad real, pues ahora mismo estamos en la misma fase, es decir, estamos viendo una burbuja donde hay meme coins, donde realmente se ha perdido un poco el sentido de la startup como tal, porque ahora mismo las mejores startups no son las que más financiación o más dinero están moviendo, sino que ahora mismo la inversión funciona por atención. Donde hay atención hay dinero, y da igual que sea un producto con utilidad o un producto que no tenga utilidad. Y eso al final lo que está generando es que grandes inversores del mundo, vamos a decir Web 2, de un mercado más tradicional, no se quieran lanzar a la piscina a invertir en Web 3 porque no están viendo un mercado serio. Están viendo simplemente que es un circo donde la gente pues está perdiendo la cabeza, invirtiendo en cualquier tontería que pueda existir en internet con alias de memecoin, y esto pues es normal que asuste a grandes inversores que tampoco no van a meter sus grandes fortunas porque simplemente acabarían pumpeando esos activos, ya que al final entrarían con muchos kilos, y la gran mayoría de monedas de memecoins pues pueden tener 1, 5, 10 millones de liquidez, y esto es prácticamente
una décima parte o incluso más de lo que invertiría un gran inversor. Entonces, por eso tenemos los inversores grandes asustados. Simplemente lo que estamos haciendo es ser impacientes, pelearnos por la poca liquidez que hay en el mercado, y esto al final pues lo que genera es que la evolución de Web3 vaya más lenta. Entonces, dicho esto, también os quería enseñar este gráfico que para mí es bastante representativo. Aquí lo que estamos viendo es, con el paso del tiempo desde 2015 hasta 2024, lo que serían los desarrolladores mensuales activos, ¿vale? Sí que es cierto que hemos ido viendo cómo esta curva ha ido creciendo. Podríamos decir que desde 2017 o finales de 2017 vimos esa subida que se estuvo consolidando desde 2018 hasta inicios de 2021, y luego con el bullrun, ¿qué pasó? Pues que al final la gente, pues cuando hay bastante dinero, atrae a inversores. Al final, si yo soy un desarrollador, voy a desarrollar una aplicación donde veo oportunidades económicas de poder alzar mi producto, ¿no? Entonces, en este gráfico lo que os quiero enseñar es lo siguiente. Hay 15 millones de desarrolladores de código abierto en todo el mundo. Es decir, hay muchísimos desarrolladores. ¿Esto qué significa? Que solo alrededor de 8.000 están desarrollando en cripto y Web3, una industria de 2.5 billones de dólares. Estos son los que ahora mismo tenemos activos. Para que os hagáis una idea, realmente es una cantidad muy pequeña, es decir, 15 millones de desarrolladores, y ahora mismo solamente tenemos unos 8.000. Es que no estamos llegando ni a 8.000 desarrolladores en cripto y en Web3. ¿Esto qué significa? Que con los pocos desarrolladores que tenemos la industria que tenemos. Y no está mal, es decir, tenemos mucha bullshit, tenemos mucho desarrollador que realmente no aporta valor, está simplemente por el dinero, pero sí que es cierto que tenemos desarrolladores que están haciendo las cosas muy bien, y tendríamos que ser conscientes que gracias a ellos, de alguna forma, se está acercando esa adopción masiva que siempre estamos diciendo que tiene que llegar, pero nunca acaba llegando. Y luego también tenemos, ni más ni menos, que el dato curioso, que solamente el 0,05% de los desarrolladores en todo el mundo están en cripto y Web3. Todavía estamos en las primeras etapas. Esto para mí es realmente una señal muy bullish, o también muy de early adopter. Es decir, hemos encontrado que el mercado cripto es el futuro de las startups y donde más dinero se puede hacer de aquí a los próximos años, o simplemente nos hemos lanzado a un sector donde parecía que podría haber sido y al final no fue nada. Pero es que realmente las oportunidades, en este caso de riesgo-beneficio, para mí son súper importantes que las tengamos en cuenta. Y para mí ahora mismo el invertir en mercado cripto, el intentar desarrollar On-Chain Capital, un canal de YouTube, Taitico, pues realmente sí que hay riesgos que todo se vaya para abajo, pero es que el potencial de si esto sale bien puede ser increíble, porque es que, repito, 15 millones de desarrolladores de código abierto en todo el mundo y solamente 8.000 están desarrollando en cripto y Web3. Eso significa que de esos 8.000 tenemos a los típicos que se quieren aprovechar, pero luego posiblemente tengamos a los mejores del mundo, o unos de los mejores del mundo, del total de estos 15 millones de desarrolladores. O sea, son cifras escalofriantes, pero que os quería compartir porque seriamente creo que estamos en una etapa muy temprana, incluso que estos datos me atrevería a decir que demasiado temprana. Es decir, aún estamos en lo que sería la burbuja de las meme coins, donde casi nada está regulado, donde hay muchos scams, donde no sabemos tampoco las mejores blockchains, pero calma, es decir, todo acabará llegando, y realmente para llegar a esos puntos donde ahora de aquí 10-15 años digamos, wow, qué locura lo que hemos conseguido, pues necesitamos hacer un onboarding de esos usuarios de Web 2 a Web 3, y esto lo podemos conseguir con muchas herramientas y muchas utilidades y muchas narrativas y productos. Entre ellos, ni más ni menos que el gaming. El gaming es importante que lo tengamos muy presente. Ben Gothard es una persona que yo respeto muchísimo porque creo que es uno de los co-founders o directores de NeoTokyo. Y con NeoTokyo tenemos muy buena relación. De hecho, con On-Chain Capital estamos haciendo algunas cosillas con NeoTokyo. Aquellos que estéis dentro, pues os vais a llevar bastantes sorpresas. Pero él realmente lo que quiere recalcar con este tweet es que no nos olvidemos de la narrativa que ahora mismo está empezando a ver con el gaming y Telegram. Es decir, el último vídeo en YouTube fue sobre la aplicación de Binance, la mini app de gaming, que básicamente se llama Monbix y que permite ganar tokens a cambio de jugar un minijuego.
solamente tenemos uno, es bastante aburrido, pero tiempo a tiempo, es decir, estamos intentando entender cómo podemos atraer todos los inversores Web 2 a Web 3 con juegos básicos, pero que luego se irán complicando, no para mal, sino para bien, porque tendrán más funcionalidades, pero de momento yo creo que lo importante es ir de menos a más, porque las cosas simples acaban funcionando mejor desde un inicio y luego ya pues que se vayan integrando muchas más funcionalidades dentro de los clickers o de los tap tours tan conocidos. Entonces, él lo que decía es que el Telegram Gaming de 2024 tiene bastante que ver con el Facebook Gaming de 2011-2012. Y aquí os vais a reír, pero realmente en esa etapa es cuando hubo un boom bastante grande en lo que sería la plataforma de Facebook con el gaming. De hecho, como dato curioso, yo fui uno de los streamers que estuvo trabajando con Facebook Gaming en esas fechas, porque yo estaba con YouTube con mi temprana edad, me pusieron un contrato encima de la mesa y yo viví ese boom, y realmente era un boom donde todo el mundo estaba streameando en Facebook. Es cuando estaba con Twitch, es cuando estaba también con Mixer, pero Facebook tuvo un boom increíble. A lo mejor en Europa no, pero en LATAM y en sudeste asiático era increíble la cantidad de gente que estaba mirando Facebook Gaming. Entonces, él lo compara con el mismo boom de Telegram Gaming 2024, por lo que él también recalca que no os perdáis esta ola, porque todo esto irá llegando de una forma que será un abrir y cerrar de ojos, y el gaming estará integrado ya en todas las aplicaciones Web 3, porque el potencial está ahí, y si Binance se ha lanzado es por algo. Entonces, dicho esto, vayamos con los gráficos que sé que os gustan y las comparativas, etcétera, etcétera. Vamos a poner el ejemplo de, imagina estar en los inicios de la internet comercial, es decir, de los anuncios de internet, de cuando ya empezaban a salir pues los típicos commercials más conocidos en los años 90, y encontrar Amazon en 1994 antes que saliera a bolsa en 1997, luego tener la oportunidad de invertir pero impacientarse e irse en 1996. Este es el gráfico claro de la impaciencia, porque hay mucha gente que podría haber invertido en Amazon perfectamente en 2000, incluso un poquitín antes, 2005, 2010, pero el hecho de querer dinero a corto plazo, el hecho de no entender que a lo mejor el futuro estaba ahí, de no tener la convicción suficiente porque a lo mejor el precio no te lo daba, pues al final lo que permite esto es que mucha gente deje de ser multimillonaria. Esa es la realidad. No sois la gente que se hizo millonaria invirtiendo en Amazon y en diferentes empresas que ahora mismo analizaremos, pero para mí es el mismo símil, es decir, estamos ante nuestros ojos de invertir en las mejores startups de criptomonedas con blockchain. Es así. Y si no estás viendo la oportunidad porque de alguna forma hasta que no suba el precio no confirmas tu convicción, entonces estás haciendo las cosas mal. Tienes que tener la convicción aunque el precio no esté acompañando, porque muchas veces la correlación no será así, ya que al final si estuviésemos hablando de realmente el valor real de las empresas en cuanto a tokens, no podría ser que todas las meme coins estuviesen valiendo tanto, porque las meme coins no tienen utilidad, no se pueden cualificar, simplemente es pura especulación. Es como simplemente, vamos a decir, una secta que todos estamos creyendo, es un culto que todos estamos creyendo que esto tendrá que llegar, y la sensación de que esto tiene que llegar pues se marca con un precio del token. Pero esto no tiene ningún valor, no tiene resultados la empresa, no tiene un valor la empresa porque no está cotizando, no tiene resultados porque no está generando ningún income, ningún revenue. Entonces, por eso invierto en proyectos bastante a largo plazo, proyectos líderes de la narrativa. Y lo he comentado muchas veces con tema de gaming, con tema de launchpads. Tenemos que saber identificar cuáles son los mejores, porque a largo plazo pensad que estáis invirtiendo en las mejores startups del mundo. Porque no sirve de nada que empresas que ahora mismo, como Decubate, que lleva ya pues 3-4 años trabajando, vaya a venir una empresa nueva y vaya a hacer todo lo que ha hecho Decubate en todo este tiempo. Es imposible, porque Decubate ya tiene los mejores programadores, diseñadores Web 3 que pueden existir en el mundo. Entonces, yo lo que quiero es invertir, sí, en algunas meme coins, pero el resto va a Bitcoin y en startups. Eso es lo que tenemos que hacer y no ser tan impacientes. Esto es lo que hace la gente cuando encuentra proyectos, monedas épicas durante el periodo bajista y luego por impaciencia malvenderlas porque no te han hecho un %. Esa es la imprudencia más grande, el intentar tener ya en tus manos esas grandes rentabilidades y a lo mejor dejar escapar oportunidades que a lo mejor en 10 años te podrían hacer un %. Eso es lo que yo quiero decir, porque si realmente la adopción masiva
acaba entrando con estas startups que ya existen, que llevan años trabajando. No te digo Dinocoins, que son blockchains como IOTA, que podría ser Neo, que podría ser Ripple. Estos proyectos para mí ya están anticuados, son blockchains. O sea, hay que olvidarse de ellos. Hay mejores blockchains y mejores ecosistemas. Pero sí que es cierto que hemos de identificar aquellos productos Web3 con tokenización que realmente lo están partiendo. Y ahí es donde está el dinero. Entonces, estamos muy temprano. Es como ver el gráfico de Amazon en 2000, es decir, estamos hablando justamente en este pico de aquí de lo que serían las startups en el mundo cripto, porque claro, todo lo vemos de cara a 1, 2, 3, 4 años o en este bull run, pero ¿qué pasaría aquí 20 años con el ecosistema cripto? ¿Qué pasa si inviertes en los líderes de cada sector y después de 15 años ver lo que está pasando? Ese es el punto de reflexión que también os quiero compartir. No, Mark, es que yo quiero ganar dinero en criptos ya de ya. Vale, pues entonces tienes que ser consciente que si quieres dinero a corto plazo va a ser 1000 veces más complicado que el dinero a largo plazo. Dicho esto, es difícil tener perspectiva cuando parece que las cosas no van como uno quiere. Por eso uno tiene que trabajar su convicción, que se consigue a base de investigación y criterio propio. Yo ahora mismo la convicción que puedo tener, por ejemplo, con Taitico, en este caso, ya que es mi proyecto, tiene que ser la más alta que pueda existir en la faz de la Tierra. No puedes ahora mismo estar desarrollando una startup y no tener convicción en tu proyecto, porque la convicción es independiente a lo que sería la valoración que le da la gente a tu proyecto en base a un token. Si ahora mismo no hay token y la gente como que no tiene la convicción, porque claro, como aún no tenéis muchos seguidores, como aún no estáis a lo mejor en las mejores App Stores, porque a lo mejor aún no tenéis el token, pues realmente Taitico no merece la pena. No. O sea, no merece la pena, no te lo compro. Tú lo que tienes que básicamente valorar es la convicción que tienes en un proyecto a temprana edad. Eso es lo que te va a dar ese edge y esa confianza a largo plazo para ganar dinero. Y esto se tiene que desarrollar, esto se desarrolla en base a tener un criterio propio. Si la gente lo que está haciendo siempre es buscar información por internet y fiarse de lo que dicen otras personas y no trabajar tu propia investigación, entonces aquí nunca vas a ganar dinero. Y de hecho, estos son los gráficos de Apple, ¿vale? Justamente cuando se lanzó, si estáis viendo, mirad la pedazo de subida que se pegó y se cascó. También tenemos la de Nvidia, ¿vale? Son casos muy puntuales tecnológicos, pero tienes que entender que estamos en empresas tecnológicas. O sea, lo que invertimos nosotros son fintech o empresas tecnológicas. Y si realmente conseguimos pillar una de estas, vais a ganar mucho dinero. O sea, muchísimo dinero. Y para mí, más fácil de ganarlo. Lo que pasa es que nadie quiere ganar mucho dinero a largo plazo. Todo el mundo quiere ganar mucho dinero a corto plazo. Y esto a veces es bastante complicado. Entonces, dicho esto, desafortunadamente las cosas normalmente tardan mucho tiempo en materializarse en todo su potencial. ¿Por qué? Pues porque al final el pick de la empresa o el pick de lo que podría ser el producto de esa empresa no lo vas a conseguir en el primer año, ni en el segundo, ni en el tercero, pero a lo mejor en el cuarto, en el quinto, en el sexto. A más tiempo va pasando y a más tiempo sigue sobreviviendo la empresa, ahí es donde vas viendo realmente el potencial de la empresa. Y ahí es donde todo el mundo luego quiere entrar. Pero tú, si viste los fundamentos de la empresa al inicio, los pilares, y viste realmente que se estaban haciendo cosas muy guays y que se estaban comprometiendo y que sobre todo estabas viendo el potencial del equipo, la misión y la visión de la empresa, ahí es donde tú no tienes que bajarte del barco. Si te bajas del barco, estás realmente jodido porque vas a dejar escapar un unicornio. Dicho esto, hay una frase que me encanta de Charlie Munger que decía: el gran dinero no está en la compra y la venta, está en la espera. Frase para reflexionar. Dicho todo esto, debido a que es así de difícil, la mayoría de la gente fracasará. Donde la mayoría de la gente fracasa, hay oportunidades para los valientes. Y los valientes somos los que holdeamos con cojones, como dice Víctor, en proyectos que realmente merecen la pena y no estamos simplemente por la pura especulación, sino porque realmente creemos en que el producto va a traer muchos inversores y muchos usuarios, que esto al final les hará facturar como empresa. Y ese dinero pues se reinvertirá en equipo para pagar un pedazo de sueldos porque el equipo se lo merece, unas muy buenas vacaciones, unas buenas oficinas, pero todo es importante en este caso a largo plazo. El largo plazo se olvida muy rápidamente, pero es de las formas más fáciles de ganar dinero. Así que ten paciencia, estas son las ganancias que estamos buscando, pero es posible que tarden más de lo que nos gustaría. Esta es la filosofía que yo tengo, o sea, tengo 27 años. Realmente no tengo prisa en ganar dinero en 10, 15 años. A lo mejor hay gente que sí, a lo mejor hay gente que no, pero entender que el saber identificar qué oportunidades son a largo plazo y cuáles no son a largo plazo os va a hacer ganar muchísimo dinero. Y para mí hay proyectos en mi portafolio
que sí, que son para este bullrun, etcétera, etcétera. De hecho, los compartí hace unos días en mi canal. De hecho, ir a ver el vídeo de compartiendo lo que serían las monedas de mi portafolio. Algunas de ellas podéis intuir que son a largo plazo. Y son a largo plazo. Aunque en este bullrun me puede hacer ganar mucho dinero, las voy a tradear seguramente, pero mi intención es simplemente ganar más dinero para poder seguir recomprando esas empresas. Porque son empresas que ya pueden estar trabajando con la regulación MiCA, con regulaciones, con los bancos, con los gobiernos. Y al final esas empresas son las que realmente van a ser las líderes del mercado. Y me encantaría poder haber conseguido una empresa estilo Amazon, una empresa que me pueda hacer muchísimo dinero, que me pueda hacer un %, pero no en 2 o 3 años, sino que me lo hagan 10. No tengo prisa y esa es la clave del éxito, el estar esperando y simplemente mantener la convicción de tu primer día. Dicho esto, nos estamos acercando a casi 3 años desde la parte más crazy, más loca del último ciclo alcista, donde todo solo subía. Esa es la tesitura que ahora mismo tenemos encima de la mesa, o sea, estamos a 3 años, casi 3 años de la locura del mercado alcista anterior, donde todo estaba subiendo, por lo que si crees que ya es hora de irte de vacaciones, no sé qué decirte. Tuviste 3 años para tocarte las pelotas, para encontrar novia, para encontrar nuevos hobbies y disfrutar de la vida. Entonces, ahora mismo tienes que identificar que no es el momento de hacer el tonto. No es el momento de salir de fiesta. No es el momento de ponerte a hacer viajecitos tontorrines por el mundo. Tienes que centrarte en lo que sería la etapa que puede cambiar tu vida. Yo, por ejemplo, este final de año lo voy a hacer en Tailandia con mi gran amigo Lucas Cacheiro. Un saludo desde aquí. Y lo vamos a hacer, pero nos vamos a llevar los ordenadores. Vamos a estar haciendo un road trip, pero trabajando. Porque realmente sabemos que, aunque sea un viaje de disfrute, sabemos que es un viaje que nos puede cambiar la vida. Y por eso nos llevaremos el PC, nos llevaremos todos los utensilios para poder grabar ahí y crear contenido, pero porque son momentos cruciales del mercado cripto que no podemos dejar escapar. Ahora es el momento de concentrarse, seguir a las personas que han tenido un buen desempeño a pesar de la tendencia bajista últimamente, hacer algunas apuestas, inversiones y en general prestar atención a las nuevas monedas brillantes y las antiguas gemas. Este párrafo, o sea, estos 3 párrafos son increíbles y tienes que tenerlos muy presente. No es el momento de hacer el imbécil. Y si lo haces, luego no vengas a arrepentirte, porque no podrás arrepentirte. Entonces, ¿qué os quiero enseñar con más gráficos y más comparativas? Estas son las búsquedas de Bitcoin en búsquedas web de los últimos 5 años en todo el mundo. Justamente estamos en el mismo tramo 25 en 31 de octubre de 2020, que era un interés sobre 100 de un 17%, estamos en el mismo punto. Estamos en el mismo punto probablemente desde el último ATH de Bitcoin. Bueno, no de Bitcoin, pero el último ATH de interés a largo del tiempo. Ahora mismo estamos en el all time low, o sea, hemos bajado continuamente. Parecía que aquí subíamos con el ATH, pero es que prácticamente en el nuevo ATH no teníamos interés, o sea, no teníamos prácticamente nada de interés, pero que sepáis que ahora mismo estamos prácticamente en esas zonas de inicio del bullrun anterior. De hecho, nos situamos en el mismo punto donde Bitcoin estaba alrededor de los 11.000, 12.000 dólares de interés. Pero ¿qué pasa? Que estamos ahora mismo punto de interés en Google que el 25 o 31 de octubre de 2020, pero es que estamos a una diferencia de 45.000 dólares con el mismo interés. O sea, ¿tenemos que estar bullish? No, ¿qué va? O sea, para mí esto es un indicador que lo que se viene de cara a los próximos meses, años, no lo sé, va a ser increíblemente loco. O sea, va a ser increíblemente loco. O sea, el mismo interés, o sea, cuando Bitcoin esté a interés de ATH otra vez y que rompamos y esto lo dejamos en un 75 y esto se vaya a un 100, o sea, realmente ¿dónde cojones vamos a llegar? O sea, puede ser una maldita locura lo que puede entrar de dinero en Bitcoin sabiendo que todas las monedas fiat son un scam y son inflacionarias. La gente va a decir, hostia, pues le meto a Bitcoin y ya está, porque Bitcoin, pensad que no es inflacionario. Es la única moneda del mundo y con regulación y con adopción yo creo que vamos a conseguir ver Bitcoin en cifras astrológicas. Dicho esto, ya quería acabar este vídeo con unas palabras de nuestro fantástico Kim Jong-un, que parece que sea un diplomático chino, pero básicamente es el founder y CEO de CryptoQuant, una de las plataformas de datos on-chain más grandes del mundo de data análisis, y él hacía esta reflexión en uno de sus últimos tweets que ya la he traducido de alguna forma con algunos apuntes, que dice lo siguiente:
Los seres humanos repiten actividades que estimulan la dopamina. Los objetivos de vida, trabajos y pasatiempos están llenos de cosas que generan dopamina. Una industria que no promueva la dopamina está destinada a declinar. La industria cripto que conocíamos está fallando en proporcionar dopamina tanto a los constructores, a los builders, como a los traders, inversores. Por eso está en crisis. ¿Por qué? Pues porque ahora mismo nadie está interesado en desarrollar en el ecosistema cripto. Esto da dopamina y como nadie está interesado, pues ahora mismo las únicas personas que están son las que se quieren aprovechar de los impacientes que siguen en el mercado y que solo buscan ganar dinero a corto plazo. O sea, esa es la reflexión de estas primeras palabras y probablemente de todo este texto. Y nos dice lo siguiente también. Debe surgir un nuevo juego para los traders, ¿vale? Productos reales. Si no hay productos reales, si no hay taiticos, si no hay empresas realmente consolidadas que digan, cosa que nosotros digamos, wow, o sea, se me ha caído las pelotas al suelo, no va a avanzar, no va a avanzar el ecosistema. Esa es la realidad. Solo entonces el dinero fluirá hacia el mercado y la industria podrá crecer. El rendimiento de las altcoins en 2024 es pésimo. El inflow solo es en memes. Esa es la realidad. O sea, ¿hemos ganado dinero? Sí, yo he ganado poco. Tampoco yo he ganado mucho con las memes. O sea, hubo momentos que estaba perdiendo pasta. Ahora el balance general es que me he quedado break-even ahí ganando porque tengo Brett y Redo bastante cargado. Pero si no, en general yo creo que la gente ha palmado pasta con las memes. Aunque todo el mundo diga, no, yo he ganado. Bueno, pues me alegro mucho por ti. Luego el dinero no está fluyendo hacia la industria. Fluye a la especulación con cero utilidad. Y esto nos suma. O sea, esto nos suma al mercado cripto. Esto nos suma que a largo plazo tú vayas a ganar dinero. A corto plazo, memes, sí, pero tampoco ganas. Entonces, ¿por qué? Pues porque las memes son todo scams. Es decir, sí, una meme descentralizada, qué guay, pero al final todo son contactos, insiders, y al final, pues el único que gana es el que la crea y sus amiguitos. Y simplemente lo que están haciendo es más monedas para ir robando la liquidez y robar liquidez y robar liquidez. Eso los desarrolladores de meme coins. Y luego cuando vengan los proyectos con cero especulación, entonces ahí meterán todo el dinero que habrán conseguido en esta etapa de meme coins. O sea, es una estafa. Y luego, si no queramos un nuevo juego que estimule la dopamina de los traders, la industria cripto que conocemos enfrentará un periodo prolongado de estancamiento. Estoy genuinamente preocupado. O sea, esta reflexión a mí me encanta y las conclusiones que yo le saco a todo esto es: la industria está muy dañada por cómo la tratamos. Eso es importante tenerlo en cuenta. Los grandes desarrolladores se están marchando y se seguirán marchando si no va recuperando lo que sería pues el interés al mercado, porque hay buenos productos, y los que se quedan prefieren hacer memes. ¿Por qué? Porque al final los desarrolladores dicen, ¿qué me va a consumir más tiempo? ¿Hacer una meme coin o un proyecto con utilidad? Pues una meme coin, y encima me está dando más beneficio porque es el meta, porque es donde la gente quiere invertir. Entonces lo que pasa esto es que todos se quieren marchar y los que se quedan acaban haciendo tonterías. O cambia la perspectiva del inversor o no veremos adopción o tardará mucho más. Este es el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Un vídeo que quería repasar un poco, pues la famosa pregunta de ¿se ha acabado el bull run? ¿Cuándo llegará? Miremos todo en perspectiva, que las cosas siempre irán mucho mejor. Eso es todo y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.